En 1974, en una casa cerca del río de Amityville, Ronald se despertó viendo visiones extrañas y oyendo voces que le decían: atrápalos, mátalos. Cuando el reloj marcó las 3:15, Ronald cargó su arma y comenzó a ir de habitación en habitación disparando a toda su familia. Jodie oyó los disparos e intentó esconderse en el armario con su oso favorito, pero Ronald la encontró de todos modos y le disparó después de decirle que la quería. Se trata de un caso real que apareció en las noticias de entonces y conmocionó a la nación entera, especialmente cuando Ronald dijo que la casa le dijo que lo hiciera. Un año después, George y Katy están felizmente viviendo juntos como recién casados. Katy tiene 3 hijos de un matrimonio anterior, y aunque a Michael le gusta George, Billy y Chelsea no son muy fans. Una tarde en tarde, la pareja sale a buscar una nueva casa y termina conduciendo por Amityville, que George cree que no se la pueden permitir. A Katy no le importa y en cuanto ve la preciosa casa cerca del río, llama al agente inmobiliario para que la visite. La casa es enorme y George no entiende por qué su precio es bajo. Katy se fija en una mancha negra en el techo, pero no le da mucha importancia, y George tiene que admitir que le gusta el cobertizo exterior porque tiene una lancha motora. Hay unos ruidos extraños en el pasillo que el agente inmobiliario oye y prefiere ignorar mientras la pareja echa un vistazo a la casa. Pero cuando llegan al sótano, ella se niega a bajar. La pareja sí va, y George encuentra un reloj que marca las 3:15. Una vez terminada la visita, Katy convence a George para que se la casa aunque tengan que comer menos durante unos meses, ya que el trato es increíble. George duda pero acepta, pero solo después de preguntarle al agente inmobiliario dónde está el truco. El agente inmobiliario finalmente admite que esta es la casa donde ocurrió la infame tragedia, lo que hace que Katy tenga dudas, pero George le recuerda que las casas no matan a la gente mata a la gente. Unos días después la familia se muda a la casa y tienen un maravilloso primer día juntos grabando todo el proceso. Por la noche, George empieza a sentir frío y, aunque Katy no lo siente, él baja al sótano a echar más leña al horno. Se oyen unos ruidos extraños que él al principio cree que provienen del radio reloj, pero ni siquiera está conectado. El viento que pasa por el conducto de ventilación. Cuando George vuelve a la cama, él y Katy empiezan a ponerse manos a la obra, pero George se distrae cuando ve el fantasma de Jodie en la habitación. Desaparece en segundos, pero George ahora no se siente bien y termina sus actividades por la noche. A la mañana siguiente, George se despierta con una tos horrible. Katy oye a Chelsea hablando con alguien y cuando va a ver cómo está el niño, la encuentra sola. Suponiendo que se trata de un amigo imaginario, Katy le sigue la corriente, pero Chelsea puede realmente ver al fantasma de Jodie viviendo en su armario. También ha hecho un dibujo de Ronald, pero Katy que es porque Jodie le pidió que guardara el secreto. Mientras George está fuera cortando leña, Michael se le acerca con un extraño objeto de metal que encontró en el sótano. George lo regaña y le prohíbe bajar porque será su oficina, pero rápidamente se disculpa con un abrazo por su reacción. Momentos después, George y Katy oyen de repente ladrar a Harry, el perro de Billy, como un loco, y siguen el ruido para encontrar a Chelsea peligrosamente de pie en la lancha rápida de George con un globo en la mano. Sus padres tienen que hacer varios intentos para hacerla reaccionar, y una vez que la sacan del agua, Chelsea les explica que Jodie solo quería ver el globo. Barco. La familia regresa entonces a la casa y George se asegura de poner un candado en el cobertizo para botes. Por la noche, unos ruidos extraños despiertan a Michael. Quiere ir al baño, y como Billy no se despierta para acompañarle, intenta ser valiente y va solo. En cuanto llega al pasillo, mira por la ventana y se da cuenta de que el cobertizo para botes está abierto. Así que corre al baño con miedo. Después de mear, intenta lavarse las manos, pero el agua no sale del grifo. De repente, un espeluznante fantasma aparece junto a Michael, haciendo que el grifo empiece a gotear sangre. Aterrorizado, Michael vuelve corriendo a su cama mientras por toda la casa, los muebles y las ventanas se mueven solos. Se mueven solos. En ese momento, George oye un disparo y sale corriendo del dormitorio para ver cómo están los chicos, sin darse cuenta de que ahora gotea sangre de un interruptor de la luz. En la habitación de los chicos, George se sorprende de verse a sí mismo junto a los cadáveres de los niños, y esta espeluznante versión de sí mismo intenta acabar con él también. De repente, George se despierta y descubre que todo ha sido una pesadilla ocurrida a las 3:15. Sale de la cama para cerrar la ventana y se da cuenta de que el cobertizo para botes está abierto, también hay un globo saliendo de él. Pensando que Chelsea puede estar dentro otra vez, George corre hacia el cobertizo para botes y encuentra a Harry ladrando a unas burbujas en el agua. George se zambulle inmediatamente, pero no hay nada ahí abajo. Ahora Harry está ladrando afuera, y cuando George lo sigue, descubre la cara de Jodie en la ventana, que rápidamente se mueve para luego aparecer junto a Chelsea. George corre al interior para volver a comprobar solo para encontrar a Chelsea durmiendo plácidamente. Entonces comprueba el armario, donde no ve a Jodie siendo sujetada contra el techo por manos espeluznantes. George encuentra el oso de Jodie y decide dejarlo en la cama con Chelsea. A la mañana siguiente, George en el sótano viendo a Harry tratando de cavar en un agujero en la pared, que tiene una misteriosa mancha en la madera. Cuando Katy le echa un vistazo, George le explica que este es el único lugar cálido de la casa porque alguien sigue abriendo las ventanas. También explica que Harry le despertó, y cuando él menciona el cobertizo para botes, revela que encontró las llaves de la cerradura en la habitación de Billy, por lo que cree que todo fue una broma porque a Billy no le gusta.
2 semanas después, George sigue preguntando a Bill, pero Billy se niega a asumir la culpa por algo que no hizo. Mientras Katy está en la cocina, el imanes de la nevera se mueven solos para deletrear "atrápalos y mátalos". Entonces oye el sonido de alguien corriendo detrás de ella, y cuando se da la vuelta, descubre el espeluznante mensaje. Preocupada, va a buscar a George, pero cuando vuelve y lo encuentra bebiendo leche, el mensaje ha desaparecido, por lo que le echa la culpa a su imaginación. Por la noche, George y Katy tienen una cita. Billy no quiere una niñera, pero cambia rápidamente de opinión cuando llega Lisa y ve lo atractiva que es. Lisa solía hacer de canguro para la familia anterior. Y después de que los padres se fueran, le cuenta a Billy toda la historia. Ronald pensó primero que su perro era malvado, así que lo mató. Unos días después pensó que su familia eran demonios y también los mató. De repente es interrumpida por la llegada de Michael, y aunque Lisa le dice que se tape los oídos, acaba oyéndolo todo de todos modos. Lisa explica las muertes con horripilante detalle, y después, les enseña el armario donde habían encontrado a Jodie. Chelsea también aparece y comparte que Jodie dice que Lisa es una horrible niñera, y resulta que fue Jodie la que hizo que despidieran a Lisa. Billy reta a Lisa a entrar en el armario y Lisa lo hace, ignorando las advertencias de Chelsea de que puede enfadar a Jodie. Lisa encuentra el oso de Jodie justo antes de que la puerta se cierre tras ella, y los chicos no pueden abrirla desde fuera aunque no tenga cerradura. Mientras el juguete de dibujo de Chelsea muestra un mensaje que dice "Ódiala", los luces empiezan a parpadear y Jodie aparece en el armario para hacer que Lisa toque la herida de bala que Ronald en la frente. Lisa grita horrorizada mientras muchas visiones espeluznantes aparecen frente a ella, y los chicos corren en busca de ayuda. Momentos después, una ambulancia se lleva a una traumatizada Lisa. George grita a los chicos por hacer una broma peligrosa, ignorando a Billy cuando dice que fue la casa la que lo hizo. Los chicos no quieren volver a dormir en ese dormitorio ahora que conocen la tragedia, pero George les obliga de todos modos. Katy va a ver a Chelsea, quien le explica que Lisa había sido mala con Jodie, así que Jodie la lastimó. Jodie también piensa que Katy es una buena madre así que no le hará daño, pero odia al hombre malo que vive en la casa y la obliga a hacer cosas malas. Al día siguiente, George deja a Billy trabajando con la madera hasta tarde, haciendo que se pierda la cena. Katy piensa que George llevando la disciplina demasiado lejos, pero él cree que Billy necesita la mano estricta de un padre. Más tarde, mientras George está trabajando en arreglar el sótano, oye las voces de Billy y Michael procedentes de los conductos de ventilación, hablando de lo imbécil que es. También oye una voz que le dice "atrápalos, mátalos", y cuando George toca la pared con el agujero, de repente se encuentra en una habitación llena de extrañas mesas con grifos a los lados que dejan caer sangre al suelo. Y cuando George lo comprueba, se ve a sí mismo diciendo "mátalos". Una vez que la visión ha terminado, George corre al baño a vomitar. Cuando intenta darse un baño para relajarse, de repente 2 brazos aparecen en el agua e intentan ahogarle. Lucha contra la presa, gritando hasta que Katy le encuentra y le ayuda a salir. Al día siguiente, Katy lleva a George a ver al médico. Que no puede médico, que no encuentra ningún problema físico en George. George admite que empezó a sentirse mejor en el momento en que George admite que empezó a sentirse mejor en cuanto salieron de casa, pero protesta cuando el médico le pide que vaya a ver a un psiquiatra, señalando que él no es un psiquiatra. Que no está loco. En casa, Billy está pendiente de sus hermanos. Chelsea se levanta de la mesa para buscar a cuando sus padres regresan, encuentran al oso en el suelo. De repente oyen la voz de Chelsea, y cuando levantan la vista, la encuentran despreocupadamente de pie en lo alto de la casa. Mientras George coge su escalera, Katy corre al interior para tomar las escaleras y salir por la ventana para luego seguir a Chelsea en el tejado. Chelsea le explica que debe ir con Jodie, pero Katy consigue agarrarla justo a tiempo. Desgraciadamente Katy empieza a resbalar, así que George deja la escalera y corre a coger a Chelsea justo cuando cae. Momentos después, Katy le grita a Chelsea por hacer algo tan estúpido, haciéndola llorar cuando dice que Jodie no es real. Chelsea responde que Jodie iba a llevarla a ver a su padre, haciendo pensar a Katy que su hija está reaccionando mal ante la pena. George escucha todo esto y dice que esta es una familia de locos, antes de coger todas sus cosas de su habitación y mudarse al sótano. Sótano. Un poco más tarde, Katy va a ver al padre Kalewa para compartir sus preocupaciones sobre algo maligno y el sacerdote no se sorprende al saber que vive en la casa de la tragedia. Tragedia. Mientras tanto, George corta leña y hace que Billy sujete los troncos aunque le asuste de tener el hacha tan cerca de sus extremidades. Cuando Billy empieza a llorar, George le amenaza para que a comportarse. Por la noche, George está en el sótano viendo la cinta del día de su mudanza. De repente, ve que la cara de Billy se vuelve demoníaca, y piensa que su mente le está jugando una mala pasada. George decide irse a dormir. A las 3:15, se despierta de nuevo cuando oye las voces que le dicen que mátalos, así que George sale del sótano y encuentra todas las puertas de la casa abiertas. Harry está en el cobertizo ladrando de nuevo. Así que George coge su hacha y va a comprobarlo. Tan pronto como entra, George es atacado por una espeluznante criatura parecida a un zombie e inmediatamente se defiende con su hacha. No es hasta que la criatura está muerta que George se da cuenta de que en realidad ha matado a Harry. Después de esconder el cuerpo, procede a limpiar la sangre del suelo. A la mañana siguiente, George no puede evitar que la culpa de pesar en su mente.
Katy intenta decirle que deberían abandonar la casa, pero George se niega ya que George se niega y la coge de la mano hasta hacerle daño. Comienza una discusión que más solo para ser interrumpido por los chicos que vienen a preguntar por Harry. George les dice que Harry probablemente escapó, ignorando a Billy cuando responde que su perro nunca hace eso. Por la tarde, el padre Callewa viene a exorcizar la casa y nota que Chelsea sostiene el oso de Jodie, así que le dice a Katy en privado que Jodie había sido enterrada con ese oso y que no debería estar aquí. Cuando Callewa comienza a trabajar, todas las puertas a su alrededor se cierran solas, y un ruido comienza a salir del conducto de ventilación. Callewa lo comprueba y de repente es atacado por un enorme enjambre de moscas hasta que las puertas vuelven a abrirse. Aterrorizado, el padre sale corriendo de casa e ignora las súplicas de ayuda de Katy mientras sube a su coche para alejarse. Cuando Katy se da la vuelta, se topa con George, que le recuerda que lo tiene a él. Cuando cae la noche, George no puede dormir porque sigue oyendo las voces y los ladridos de Harry. De repente, la televisión le muestra las mismas visiones Ronald había visto y le pide que las mate, haciendo que George salga corriendo para dejar de oírlas. Desde la ventana, Katy ve a su marido sufriendo en el suelo. El día 28, Katy decide ir a la biblioteca para investigar la tragedia. Se entera de que Ronald oía voces y que también se había mudado al sótano, que mató a su familia después de 28 días, y que la policía encontró un cuaderno con la misma, que había visto en los imanes de la nevera. Después, investiga la casa y se entera de que un reverendo la construyó con el pretexto de cuidar de los nativos americanos cuando en realidad él abusaba de ellos mediante diversos métodos, incluido el extraño artilugio que Michael había encontrado en el sótano. Katy corre a ver a Callewa para compartir esta información y Callewa admite que no había creído a Ronald cuando vino con el mismo problema, pero ahora lo cree, lo que significa que Katy necesita sacar a su familia de la casa inmediatamente. Mientras tanto George finalmente se cansa de los susurros y empieza a derribar la pared del sótano con el agujero. Al otro lado, encuentra un montón de gusanos y una segunda pared, que también derriba para encontrar la habitación que había visto, en su sueño. Aquí George encuentra los fantasmas de todos los nativos americanos que el reverendo había matado. Al final del pasillo, George encuentra el espíritu del propio reverendo, que vuelve a representar la noche de su muerte. Había terminado las cosas para que su presencia viviera para siempre en la casa, y ahora puede poseer a George. De repente, George se despierta y va a contestar al teléfono que suena, pero en cuanto oye a Katy pedirle que abandone la casa, George arranca el teléfono de la pared. Katy vuelve corriendo a la casa y encuentra a George en el cobertizo para botes, buscando espíritus en el agua con una linterna. Agua con una linterna para deshacerse de ellos con la hélice del barco. Cuando Katy le llama por su nombre, George se da la vuelta y la ciega con la linterna, haciéndola caer al agua. Su pelo se atasca en la hélice del barco, y cuando George Chey enciende la hélice para deshacerse de él, Katy lucha contra la bodega hasta que George finalmente ve su verdadero rostro y la suelta. Katy corre hacia la casa y encuentra a Chelsea en el sótano, donde descubren ataúdes para toda la familia. George aparece de repente actuando de forma espeluznante, provocando que Katy y Chelsea huyan y se reúnan con los chicos para intentar escapar. George coge un arma y comienza a perseguirlos, apartando con facilidad todos los obstáculos que la familia lanza a su camino. La familia no puede encontrar una salida porque todas las puertas y ventanas se cierran solas, y finalmente George los alcanza para agarrar y golpear a Katy, solo para soltarla cuando Billy le devuelve el golpe. Chelsea guía a la familia escaleras arriba para que puedan escapar por su ventana, que está abierta porque solía ser la de Jodie. Suben al tejado y cuando George aparece para seguirlos, Billy arranca un trozo de metal de la chimenea y golpea a George con él, haciendo que se caiga y pierda el control. Caiga y pierda su arma. La familia intenta entonces volver a entrar en la casa por otra ventana, solo para ser ahuyentados por el fantasma del reverendo. Terminan bajando por las escaleras del tejado, solo para descubrir que George se ha despertado y ha recuperado su hacha. Agarra a Billy y se prepara para matarlo porque todavía lo ve como un demonio, pero de repente es detenido por Katy, que ahora es amenazándole con su propia arma. George le reta a hacerlo, pero Katy no se atreve. Matar a su propio marido, así que en vez de eso lo noquea. Las visiones de sus días felices juntos inundan. George se despierta y ataca a Katy con su hacha, pero se da cuenta de que es una visión, también. Al volver en sí, George le pide a Katy que lo mate, pero Katy vuelve a noquearlo, antes de que ella y los niños lo aten. Luego arrastran su cuerpo hasta el barco, donde se despierta de nuevo mientras las visiones de la tragedia inundan sus sentidos. Billy quiere dejarlo aquí, pero Katy obliga a sus hijos a obedecer y toda la familia se marcha en el barco. Una vez que están lo suficientemente lejos de la casa, George demuestra que ya no está afectado y finalmente acepta que tienen que marcharse para siempre. La familia nunca regresa por sus posesiones personales. De vuelta en la casa, Jodie grita asustada mientras la casa se reorganiza. El reloj vuelve a marcar las 3:15, y